¿Qué tal? ¿Qué tal, querido pueblo? Aquí nuevamente proclamando la gloriosa palabra de Dios. El título que tenemos hoy para este mensaje es No hay otro evangelio. Son palabras del apóstol Pablo, porque vamos a hacer una meditación en el libro de Gálatas en el día de hoy. Hoy estoy solo aquí. Mi querida nietita Rachel estuvo un poco enfermita con el virus, pero gracias a Dios está nuevamente aquí recuperada y por cumplir con las normas sanitarias la tenemos a cierta distancia todavía, pero ya la vamos a tener acá nuevamente traduciendo. Bueno, reitero, el título de hoy para este mensaje es No hay otro evangelio. Y vamos a comenzar este mensaje leyendo en el primer capítulo del libro de Gálatas, capítulo 1, Gálatas capítulo 1, a partir del verso 6. Dice, estoy maravillado, escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, atienda bien, del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Introducimos este mensaje con este verso. Después Pablo, el apóstol Pablo, explica que no hay otro evangelio, el evangelio verdadero. El evangelio genuino es el verdadero evangelio de la gracia de Dios. La salvación pura y exclusivamente por la gracia de Dios. Pero, ¿a quién va dirigida esta carta? A los Gálatas. Pero ¿quiénes son los Gálatas? Es importante entender a quién va dirigida esta carta. Sabe que así como hubo un gran avivamiento en Samaria cuando llevó el mensaje Felipe, también hubo otro gran mover de Dios en Antioquía. Antioquía, una ciudad de Siria. Siria es la ciudad que está al norte de Israel. Bueno, allí en Antioquía había una gloriosa obra del Espíritu Santo. Y en esa obra del Espíritu Santo, Dios le habló a la iglesia para que enviaran misioneros, para divulgar este evangelio tal cual Jesús mismo le enseñó a sus discípulos, que este evangelio debía ser proclamado en todo el mundo. Y entonces separaron para esta obra misionera al apóstol Pablo, el que se llamaba antiguamente Saulo de Tarso. Tarso es una ciudad que está en Asia Menor. Y a Bernabé. Es el primer viaje misionero. Y entonces salen de Antioquía de Siria, repito, para identificar este lugar
porque después vamos a hablar de otra Antioquía, otra ciudad que también se llamaba Antioquía, pero estaba en otro lugar. Y salen, se embarcan, y el primer lugar donde comienzan a hacer este evangelismo es una isla que está en el mar Mediterráneo, la isla de Chipre, y ahí llegan en primer lugar a la ciudad de Salamina, y allí anuncian el evangelio y cruzan la isla anunciando el evangelio hasta llegar a Pafos, que está en la parte opuesta de la isla de Chipre. Le explico así un poquitito esta historia, que usted la puede leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, capítulo 14, todas estas cosas que yo trato de comunicarlas así, en forma bien sencilla, para que todos lo puedan entender, porque muchas veces me doy cuenta que cuando hacen predicaciones, hablan de los Gálatas y no se sabe a quién está dirigida esta carta realmente, porque no está dirigida a una ciudad específica, sino está dirigida a una región que está en el centro norte de lo que hoy es el país de Turquía. ¿Sabes que cruzan luego desde la isla de Chipre y se van a lo que en aquel tiempo se llamaba Asia Menor? Y llegan allá a la ciudad de Perge. Y de allí, después de anunciar el mensaje en ese lugar, se trasladan hacia el norte, una zona bastante amplia que usted la puede ver en los mapas que están en casi todas las Biblias, al final. Mucha gente no mira los mapas y es tan importante para tener una idea de dónde provienen esos lugares que nombra la Biblia, esas ciudades y pueblos y regiones en donde fue anunciado el Evangelio. Esto es conocido como el primer viaje misionero. Es el que hace Pablo en compañía de Bernabé, porque después cambia de compañero Pablo en los subsiguientes viajes misioneros. Pero se dirige a esa región que era considerada una provincia del Imperio Romano en ese entonces, Galacia, y entonces se dirigen a varias ciudades y pueblos que estaban en esa región. ¿Cuáles eran esas ciudades, esos pueblos que estaban allí? Estaba ante todo Antioquía de Pisidia, le llaman. Ahí en Antioquía de Pisidia comienzan su labor misionera. También lo proclaman en Derbe, también lo comparten en Listra. Y ahí en Listra aparece el discípulo de Pablo, Timoteo, que también es importante tener en cuenta. Pero esta carta está dirigida a todas esas ciudades y pueblos que visitaron el apóstol Pablo en compañía de Bernabé. Pero después de proclamar este maravilloso evangelio de la gracia, la salvación, que es una obra pura y exclusiva de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que cuanto más uno avanza, ilustrado por el Espíritu Santo, más y más valoriza la obra redentora de Cristo en la cruz, porque Él no ha hecho parte de la salvación y ha dejado responsabilidad de los demás hacer otra parte.
Él hizo una obra completa. Cuando entendemos eso, es cuando recién podemos proclamar la seguridad de salvación, porque no depende de nosotros, depende de lo que Él hizo por nosotros. Y aún creer en esto es por la fe, y tampoco es nuestra la fe, es una fe que nos fue dada para creer en esa obra total y completa de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio de la gracia, porque sabe que mis primeros pasos yo los di congregándome en una iglesia legalista, en una iglesia que creía que por hacer esto y hacer aquello, aquello y aquello podía alcanzar la salvación, pero estaba tan equivocado y me llevó tiempo de estar en esta presencia de Dios ilustrado por su maravillosa palabra para poder comprender realmente que Cristo lo había hecho absolutamente todo por nosotros. ¿Sabe que mi hija me mandó una alabanza que ha bendecido mucho mi vida? Todavía no la hemos enseñado en la iglesia, pero que basta una sangre, una gota de la sangre de Jesús para limpiar nuestro corazón. Es una sangre tan poderosa, la que Jesús derramó allá en la cruz de Jesús, allá en la cruz donde Jesús dio su vida, que basta solamente una gota. Está hablando en forma simbólica, ¿no? Pero es tan poderosa que con una gota basta para limpiar nuestro duro corazón. Qué maravilloso es poder crecer en el entendimiento de estas cosas. Y es por eso que aquí en el capítulo 1 se sorprende Pablo. Seguramente, después de haber hecho todo este esfuerzo evangelístico en esa región de Galacia, le informan que había ocurrido algo que estaba perjudicando el entendimiento claro de esta salvación que es pura gracia. Y dice así, vuelvo a releer este verso: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara en el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Qué tremendo es esto. Cuando no han podido entender este verdadero evangelio de la gracia de Dios, que somos salvos exclusivamente por la gracia, vienen otros y traen perturbación diciendo que hay que hacer otras cosas. Si usted lee el libro a los Gálatas, va a ver que habían venido personas que no habían entendido bien el evangelio, que anunciaban un evangelio diferente, que era necesario guardar la ley, que era necesario también hacer la práctica de la circuncisión para que la gente llegara a ser salvo. Y esto que nosotros estamos hablando acerca de los Gálatas, no nos debemos extrañar porque lo mismo está sucediendo hoy. Cuando nosotros proclamamos este evangelio, nosotros decimos y repetimos lo que Pablo nos enseñó, que le fue enseñado en el mismo cielo a él, que somos salvos exclusivamente por la gracia de Dios, por esa fe que nos ha dado para creer en esa maravilla de la obra redentora de Cristo en la cruz. No me canso de repetir y repetir, y espero que cada uno de los que escucha pueda entender bien estas cosas. Cuando nosotros las entendemos bien, sabemos que no depende de nosotros, depende exclusivamente de la gracia de Dios. ¿Sabe que hay términos que se confunden en la Biblia y se habla de la misericordia de Dios como si fuera lo mismo que la gracia? Pero son términos diferentes
y tienen un significado también diferente. ¿Sabe que la misericordia de Dios hace que nosotros, habiendo vivido mal, habiendo vivido en el pecado, necesitamos ser perdonados para restablecer una comunión con Dios? Y por la misericordia de Dios, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Pero esa es la misericordia de Dios. Nosotros que merecíamos ser castigados, somos absueltos de ese castigo porque Dios nos perdona a través de la obra de Cristo en la cruz. Pero la gracia va mucho más allá. La gracia no solamente que nos limpia y nos perdona de todo pecado a través de la sangre de Jesús, sino que nos premia. En lugar de darnos el castigo que merecíamos, cuando creímos en Jesucristo, esa gracia nos premia, nos hace justos delante de Dios. ¿Cuánto hace que vengo tratando de enseñar esta gloriosa verdad que está en la palabra de Dios? Ya lo leímos en 2 de Corintios y hay varios pasajes más de la Biblia. Hoy yo voy a leer otro pasaje que está acá en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, dando vuelta a la hoja apenas. Textos que son de vital importancia. Dice, sabiendo, 2, verso 16. Perdón, no había aclarado. Capítulo 2, verso 16 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Voy a repetir para que usted lo tenga bien grabado. Sabiendo, tenemos que saber bien esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Usted guarda la ley, supuestamente, al guardar la ley, cumple los mandamientos, aunque no hay nadie que puede guardar la ley, solo Cristo la guardó. Pero no es justificado por guardar la ley, sino, dice, por la fe de Jesucristo, por la fe en la obra de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Usted, hermano, ¿ha creído realmente en Jesucristo, en todo lo que Él hizo a su favor? Acá el apóstol Pablo dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Es decir, hermano, cuando creímos eso, somos justificados. Justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué maravilla es esto, hermano, saber que hemos sido justificados, hemos sido hechos justos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Es una obra total y completa, la justificación por medio de la fe. Por la fe en Jesucristo nosotros hemos creído en Él para ser justificados por la fe en Cristo. Resulta que habían entrado personas diciendo, pervirtiendo el verdadero evangelio de la gracia, que era necesario guardar la ley, que era necesario practicar el rito de la circuncisión que se hacía en los varones, en el pene de los varones. Pero ahora aparece Pablo defendiendo esta verdad que le fue revelada en el cielo, que somos salvos pura y exclusivamente por la gracia de Dios. No hay otro evangelio. El que predica otro evangelio está pervirtiendo el verdadero evangelio, el evangelio genuino que es por la gracia de Cristo. Dice más aquí la palabra de Dios, volviendo al capítulo 1.
Verso 10. Usted puede leerlo todo porque es importantísimo el libro a los Gálatas. Porque hay muchos que hoy todavía están proclamando que es necesario hacer esto y aquello para alcanzar la salvación. Pero no, es exclusivamente lo que Cristo ha hecho a favor nuestro, y cuando Él viene, Él cambia nuestro corazón y nosotros cambiamos de forma de vivir. No es que la carne nuestra, buscando agradar a Dios, cambie, sino que viene una transformación que parte de nuestro interior hacia afuera, porque nacimos de nuevo, porque somos nuevas personas en Cristo Jesús. Verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué importante es eso. Qué importante es que este mensaje, que tal vez muchos rechazan, que tal vez muchos le agregan cosas, es porque todavía no han llegado a comprender plenamente que lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario es una obra total, es una obra completa, y que por esa gracia, en lugar de ser condenados, somos perdonados, como lo hace la misericordia de Dios, pero va más allá. No solamente nos perdona, sino que nos justifica, nos hace justos delante de Dios. Él nos premia, y en lugar de merecer el castigo, nosotros tenemos el premio de la vida eterna, un regalo que Dios hace a través del verdadero evangelio. ¿Sabe que yo estuve leyendo bastante acerca de ese país de Turquía? Vuelvo a reiterar que Gálatas es la región central del país de Turquía hoy, y estaba leyendo en las estadísticas que el 95% de sus habitantes pertenecen al Islam, son musulmanes, de religión musulmana. ¿Y qué es la religión musulmana? Adoran a Alá. Alá, la traducción de la palabra Alá al español, es Dios. Ellos buscan a Dios. Pero ¿sabe que buscan a Dios como los judíos, en un antiguo pacto? Y me maravillo cuando escucho testimonios, porque si bien va creciendo nuevamente el Evangelio de la Gracia, la divulgación del Evangelio de la Gracia, en Turquía, jóvenes, muchos jóvenes que han salido especialmente de México y que están allá proclamando este Evangelio de la Gracia. Qué maravilla, hermano, de esos jóvenes que han dejado su familia, todo su porvenir, sus trabajos, para ir a anunciar este Evangelio. Y yo estuve escuchando varios testimonios, no solamente de jóvenes que siendo musulmanes se convirtieron a Jesucristo, a esta fe maravillosa en Jesucristo, sino me impactó mucho la de un hombre que supongo que tendría 60 y pico años de edad, que dice que de camino a su trabajo había una iglesia. Él había sido criado y educado en la religión musulmana, pero dice, un día que pasaba frente a una iglesia que había de camino a mi trabajo, entré en la iglesia porque había algo que me empujaba a entrar. Y sabe que Calvino, uno de los grandes reformadores, habló mucho acerca de la gracia irresistible. Cuando una persona es un escogido de Dios, hay una fuerza irresistible que lo lleva a Cristo.
aunque esté en la nación más pagana de la tierra, Jesucristo recoge a sus ovejas hasta del último rincón de la tierra y sintió una fuerza que lo empujaba. Y dice, ese día me ocurrió algo extraño. Yo que nunca lloraba, dice, ese día sentí un deseo de llorar ahí adentro de ese templo. Dice, tuve 40 minutos llorando, no podía dejar de llorar. Yo que era un hombre que nunca lloraba, que era duro, pero hubo algo poderoso, porque cuando viene el Espíritu Santo nos quebranta, nos hace llorar, nos pone en una comunión maravillosa con el Dios creador de este universo, sentimos paz con Él. Y no entendía lo que estaba pasando, dice, ¿por qué estaba llorando? Pero luego entendí que era la obra del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y entonces dice que allí le regalaron un Nuevo Testamento. Yo leí algunas versiones bilingües, inglés, turco, porque allí se habla el idioma turco, que es un idioma muy diferente al nuestro, porque tiene muy pocas palabras latinas. Pero dice que en ese Nuevo Testamento leyó la vida de Jesús, dice, y Jesucristo cambió mi vida y me trajo una segura convicción de que yo voy a ir al cielo. Y cuando yo testifico a mis conciudadanos turcos de que tengo la seguridad que voy a ir al cielo, porque la religión musulmana solamente ve, si transgrede la voluntad del Dios, de Alá, va a ir a la condenación del fuego del infierno, pero no ven salvación, no ven que Dios a través de Jesucristo ha ido a preparar un lugar maravilloso